Rusia basa su estrategia de invasión en un relicario del pasado: trenes blindados. Bestias de acero que parecen de un museo de la Segunda Guerra Mundial ahora transportan tropas, tanques y municiones por el frente de Ucrania. Putin cuenta con ellos para mantener viva su máquina de guerra. Pero Ucrania acaba de convertir uno de esos colosos en un desastre humeante, paralizando la logística de Rusia y enviando un mensaje claro a tus supuestos colosos imparables: podemos detenerlos. Esto es solo el principio. Los próximos planes de Ucrania podrían descarrilar toda la campaña militar rusa. Antes de llegar a ese punto, ¿por qué Rusia está utilizando trenes blindados en 2025? En esta época, usar trenes blindados puede parecer un concepto anticuado. Es mejor dejar eso en la era soviética, cuando los camiones, el transporte aéreo y opciones similares estaban disponibles. Si observaras a un ejército occidental, probablemente estarías en lo correcto. Aunque el ejército de los Estados Unidos aún usa trenes para transportar equipo, no los envía a zonas de guerra activas ni depende de ellos para sus operaciones militares. Rusia siempre ha sido diferente. United 24 Media dejó eso claro en un artículo del 29 de junio, en el que el autor Iván Komenko escribió sobre cómo Rusia ha reintroducido plataformas ferroviarias legadas a sus operaciones en curso. Rusia necesita mantener sus líneas de suministro y transportar equipo para reparar la infraestructura que Ucrania ha estado dañando con sus ataques con drones. Según Menko, estos trenes se desarrollaron a finales del siglo XIX y se usaron extensamente hasta la Segunda Guerra Mundial. Tras esa guerra, Occidente abandonó el concepto, pero Rusia no. El país mantiene una pequeña flota de enormes trenes blindados, casi colosos de acero, que recorren su vasto terreno. Los trenes, semiprotegidos y móviles, son esenciales para que Rusia mantenga sus operaciones de retaguardia en funcionamiento. El lago Baikal, ubicado en el Distrito Militar Oriental de Rusia, se utiliza para reparar infraestructuras e inspeccionar rutas. El Amur, equipado con cañones antiaéreos, gemelos y ametralladoras, recorre el Distrito Militar del Sur, escoltando las cadenas de suministro de Rusia. En el Distrito Militar Central, el Terek posee los Tracks, un tren configurado para movilizar tropas, realizar reconocimientos y evacuar heridos. Pero la joya en la corona del tren anticuado es el Yenisei. Ese tren es crucial porque opera dentro de Ucrania ocupada, siendo el único tren blindado que ofrece un objetivo de primera línea a Ucrania. En la superficie es una perspectiva peligrosa. Según Defense Express, en junio, la Agencia de Seguridad Nacional está merodeando cerca de Pokrovsk, una ciudad clave en la lucha actual en el Donbass. La ubicación geográfica de Pokrovsk la convierte en una base logística vital y un centro de transporte para Ucrania, ya que conecta sus fuerzas traseras con los combatientes activos en Donetsk. La ciudad también está a un paso de la frontera administrativa de Donetsk. Es decir, si Rusia toma Pokrovsk, está en la posición perfecta para tomar el resto de Donetsk. Putin quiere Pokrovsk. Por eso ha dedicado 110,000 soldados a tomar la ciudad como parte de su ofensiva de verano en curso. Volviendo al Yenisei, Defense Express afirma que el tren desempeña múltiples tareas cerca del frente en Donetsk. Es capaz de apoyar las misiones de reparación rusas y proporcionar seguridad para otros convoyes logísticos de Rusia, dice Bolet. Rusia está usando la Agencia de Seguridad Nacional para hacer reconocimientos. Además, Putin ha convertido el tren en una fuerza de combate, equipándolo con armamento para su autodefensa y la de otros trenes. Entre las armas se halla un vehículo de combate de infantería BMP-2. Aunque pueda parecer una elección extraña para un arma basada en trenes, el BMP-2 no está conduciendo por las plataformas del Yenisei. El vehículo está soldado en una plataforma del tren, permitiendo a la tripulación usar sus poderosas armas para atacar a soldados ucranianos o drones que intenten acercarse. La Agencia de Seguridad Nacional también posee una ametralladora antiaérea ZAU-232, un monstruo de doble cañón capaz de derribar drones y aviones ucranianos que pasen por encima. El tren también tiene torretas diseñadas para usar con ametralladoras pesadas, como la Nikitin Sokolov-Volkov, utallos de la era soviética, un arma apropiada para un tren de esa época. Pero está claro por la transformación del Yenisei que Rusia todavía está intentando combinar lo viejo con lo algo seminuevo. A pesar de sus trenes blindados, es innegable que estos están desactualizados en la guerra moderna. Esto nos lleva a la pregunta obvia: ¿por qué Rusia sigue utilizándolos? Wes O'Donnell, periodista y exsoldado de múltiples ramas del ejército estadounidense, explica la razón fundamental. El trabajo principal de la Agencia de Seguridad Nacional es mantener en funcionamiento la logística rusa en las peores condiciones posibles, no impresionar al público interno, aunque lo logra, afirma él. El respaldo del ejército confirma este argumento. Un artículo de 2024 menciona que no sorprende que Rusia utilice trenes blindados en su territorio y en Ucrania. Ucrania alberga una extensa red ferroviaria, en gran parte construida durante la era soviética. Esto abarca desde la región de Luhansk
hasta la Crimea ocupada por Rusia. De hecho, Ucrania tiene la 13ª red ferroviaria más grande del mundo, con sus vías extendiéndose por 19.785 kilómetros. El uso de trenes blindados por Rusia en 2025 no parece tan extraño, considerando que Ucrania tiene las vías necesarias para que operen. Son reliquias de una época en la que Rusia poseía Ucrania y proporcionan a las fuerzas de Putin arterias logísticas que permiten el transporte de tropas y equipos. Pero aprovechar lo que ya está dentro de Ucrania no es la única razón. Rusia depende de los trenes blindados. También hay que considerar la percepción de estos trenes en la psique colectiva rusa. O'Donnell dice que muchos en Rusia parecen creer que sus vastos trenes blindados son casi imparables. Los trenes blindados parecen tan relevantes como desplegar caballería en combate ofensivo, afirma. Pero en el cálculo de Moscú, los trenes blindados tienen un extraño sentido. Son difíciles de emboscar e ignoran el fuego de armas pequeñas. Con algo de creatividad se duplican como una fortaleza móvil. Ese es el punto clave. Rusia utiliza sus trenes blindados con fines prácticos, pero también como un símbolo de su ansiado dominio sobre Ucrania. Sus trenes son enormes monstruos de metal que están constantemente en marcha, recordándole a las tropas de Ucrania que todos sus ataques dentro de Rusia no han detenido a Putin de enviar suministros y soldados al frente. Para los rusos, el efecto psicológico es tan importante como el físico, añade O'Donnell. Los trenes simbolizan alcance, permanencia y, en este caso, una advertencia de no intentar sabotear nuestra línea de suministro. Pero hay grietas en la imagen que Rusia está tratando de transmitir con sus trenes blindados. Rusia posee más de 20.000 locomotoras, en su mayoría sin blindaje. Pero como con el concepto mismo de usar trenes blindados, la mayoría de las locomotoras son viejas. Muchas datan de la era soviética, con O'Donnell señalando que la mayoría de los trenes principales de Rusia tienen motores que tienen entre 20 y 35 años. Esos trenes a menudo se reparan con cualquier pieza que Rusia pueda conseguir, revelando que su vasta red ferroviaria, aunque no se desmorona, no es tan poderosa como Putin quiere aparentar. Definitivamente no es el coloso imparable que Rusia dice ser, y Ucrania acaba de demostrarlo. Newsweek informó el 8 de junio que Ucrania destruyó una locomotora clave de Rusia. La Fuerza de Defensa del Sur de Ucrania anunció un ataque que presiona fuertemente la logística y cadena de suministro de Rusia dentro del país. RBC Ucrania proporciona más detalles, señalando que el tren que Ucrania eliminó estaba transportando más de 100 vehículos blindados y automotrices, junto con 13 tanques que estaban siendo transportados al frente. Ucrania incluso anunció el ataque en una publicación de Facebook que decía: las fuerzas de defensa del sur de Ucrania golpearon una locomotora con una columna de equipo enemigo. Las pérdidas del enemigo ascendieron a 13 tanques y más de 100 unidades de equipo blindado y automotriz. La fuerza imparable acaba de ser detenida en un ataque que el Diario de Seguridad Nacional dice que fue uno de los golpes más trascendentales al transporte militar ruso en meses. No hay más detalles sobre cómo Ucrania llevó a cabo el ataque. Es improbable que se hayan usado drones para descarrilar el tren ruso, aunque es posible. Podría haber sido un misil o un ataque de artillería, pero no se sabe con certeza. Pero casi no importa el cómo. Lo que sí importa es que este único ataque al tren ha destrozado la percepción rusa de la efectividad de sus trenes blindados. Los enormes tanques rusos, supuestamente imparables, se han vuelto vulnerables. Ucrania ya derribó uno. Esto implica que Ucrania podrá repetir estos ataques, lo que supone un problema para Rusia y tiene implicaciones significativas para el futuro del conflicto, dado que Ucrania está atacando los trenes rusos. El principal problema de Putin ahora es que Ucrania intenta estrangular las arterias logísticas rusas. Hemos mencionado la extensión de la red ferroviaria rusa y cómo esa dependencia del ferrocarril se extiende a Ucrania. La guerra irregular amplía este punto, afirmando que la estrategia militar de Rusia depende totalmente de sus vastas redes ferroviarias. Las vías férreas permiten los enormes esfuerzos logísticos de Putin, posibilitando las grandes operaciones de combate vistas durante la guerra. En resumen, sin trenes, Rusia no puede abastecer a sus tropas. Sin suministros, los ataques de esas tropas contra las defensas ucranianas se debilitan y son más fáciles de repeler. O'Donnell agrega que la destrucción por parte de Ucrania de uno de los trenes blindados de Rusia ha enviado un claro mensaje a este país. Más tarde, y el mensaje fue claro: si lo construyes, lo haremos volar. El nuevo enfoque de Ucrania en los trenes de Rusia busca cortar las redes logísticas rusas como parte de una campaña deliberada, forzando a Moscú a luchar con más esfuerzo, esperar más y pagar más por cada bala y vendaje que llega al frente. Y tiene razón. Cada impacto de Ucrania a un tren causa retrasos para Rusia en el frente. Esto obliga a los comandantes rusos a tomar decisiones complicadas. ¿Esperan hasta que llegue otro tren, permitiendo a Ucrania reforzar sus defensas contra un próximo ataque?
¿O se lanza el ataque solo para ser derribado porque los soldados de Rusia no tienen lo que necesitan para tener éxito? Ninguna opción es ideal, ya que ambas conducen a una mayor pérdida de un ejército que ya ha perdido más de 1 millón de tropas y está perdiendo equipo, izquierda, derecha y centro. Algo más preocupará a Putin. La extensa red ferroviaria de Rusia, que el líder ruso consideraba una gran ventaja, ahora es una carga. Ucrania ha probado su capacidad de atacar los trenes rusos. Como se mencionó, Ucrania tiene la 13ª red ferroviaria más grande del mundo. Rusia es incluso más grande, con más de 75.000 millas de vías férreas. Rusia tiene la 3ª red más grande del mundo, solo detrás de China y los Estados Unidos. Y esas vías ven un uso constante. Riddle dice que los ferrocarriles de Rusia representan el 46% del volumen de carga del país por año. Sin oleoductos y gasoductos, el porcentaje sube al 87%. El mercado nacional ruso está principalmente conectado por ferrocarril, mientras que las carreteras sirven como sistema de apoyo. De nuevo, esto demuestra lo vitales que son los ferrocarriles para Rusia. También explica por qué el país está tan enfocado en sus anticuados trenes blindados. Pero esa vastedad se está convirtiendo en un problema, como han señalado O'Donnell y la guerra irregular. La infraestructura ferroviaria de Rusia es un objetivo ideal para el sabotaje ucraniano debido a su tamaño y naturaleza, según la guerra irregular. A diferencia de las carreteras dispersas, las redes ferroviarias son más centralizadas, con nodos clave, puentes y cruces que actúan como puntos de estrangulamiento. Entendiendo esto, los operadores especiales ucranianos y los servicios de inteligencia que operan con y a través de varios grupos de resistencia rusos han ubicado estratégicamente estos nodos clave con gran efecto. El golpe de junio fue noticia, pero la realidad parece ser esa. Las fuerzas especiales de Ucrania han trabajado en secreto para impedir que Putin utilice los ferrocarriles durante la guerra. Cada milla de vía es un objetivo potencial para partidarios, saboteadores y operadores de drones, señala O'Donnell. A medida que Rusia avanza en territorio ucraniano, kilómetro a kilómetro, las líneas se vuelven más largas, expuestas y difíciles de defender. La ofensiva de verano de Putin está diseñada para estirar las líneas del frente. Su lógica parece ser que quiere estirar lo que él ve como un ejército ucraniano debilitándose. Pero para lograrlo, Putin debe asumir un enorme riesgo. El avance en Ucrania deja sus ferrocarriles y trenes blindados más expuestos que nunca. Ucrania podría comenzar a adoptar con más fuerza este objetivo en expansión, creando un dilema para Rusia. Al final, una incursión más profunda en Ucrania fracasará si los trenes que transportan los suministros son detenidos en las vías. Aún así, eso no será suficiente para detener a Putin de seguir su estrategia hasta su inevitable conclusión. Él percibe las vías y el ejército de Rusia de la misma manera. Vasto, masivo, tan enorme que Rusia puede permitirse perder trenes, porque siempre habrá otro esperando en las alas. Esto refleja su enfoque hacia la guerra, que lo ha llevado a crear una picadora de carne en Ucrania, donde aparentemente termina. Olas humanas interminables desgastan las defensas de Ucrania hasta que Rusia finalmente las supera. Rusia siempre tiene más, ya sean personas o trenes. ¿O no? Ucrania no va a destruir toda la red ferroviaria de Rusia. Es probable que no pueda eliminar la flota de trenes blindados que apoyan a las docenas de trenes más pequeños y menos protegidos que cruzan Rusia y Ucrania. Sin embargo, puede atacar las vías férreas rusas, lo que suele aumentar el costo de mantenerlas operativas y ralentiza el ritmo de las operaciones militares de Rusia. El objetivo es crear fricción para dificultar que Rusia use sus ferrocarriles, en lugar de hacerlo imposible. Con paciencia, ese enfoque funcionará, ya que a Rusia le cuesta más de lo que Putin quisiera admitir mantener sus trenes operativos. Un informe de Ucrania Wire de diciembre de 2024 indicó que las sanciones occidentales están comenzando a afectar a los ferrocarriles rusos. Se necesita evidencia para corroborar este hecho. El sistema ferroviario enfrenta una crisis sin precedentes desde el colapso soviético, según el medio. Rusia enfrenta dificultades para obtener piezas y equipos necesarios para mantener operativa su antigua flota de trenes. ¿Recuerdas que mencionamos que los trenes principales de Rusia tienen motores de al menos 20 años de antigüedad? La edad de Putin es un factor, especialmente cuando consideras que está operando los trenes de Rusia sin parar para apoyar su guerra. Las averías son cada vez más frecuentes, provocando una notable reducción del tráfico ferroviario de carga en Rusia. Según UAUIR, la velocidad promedio de un tren ruso es de 21 millas por hora, la más baja en 12 años. La carga que Rusia está moviendo también está disminuyendo. En noviembre de 2024, se registró una caída del 58% interanual, con una baja acumulada del 4% en los primeros 10 meses del año. Esta disminución afecta a industrias clave, algunas de las cuales apoyan al ejército ruso.
El sector del metal negro vio caer la carga en un 99%. Rusia transportó un 142% menos de madera, que ha caído casi un 2% más desde entonces. Los materiales de construcción cayeron un 142%. El petróleo, productos químicos, cemento y granos también se vieron afectados, relacionándose con la estrategia ucraniana mencionada previamente. Cada ataque a las vías férreas rusas, ya sea directo a un tren, como se vio en junio, o por sabotaje de las fuerzas especiales ucranianas, frena a Rusia. Agregar sanciones dificulta que Rusia acelere de nuevo. El objetivo es dañar la logística rusa hasta que las tropas de Putin sientan el dolor, aliviando así la presión sobre los soldados de Ucrania. Estos problemas persistirán. Además de las sanciones, a Rusia le cuesta encontrar mano de obra para mantener sus trenes funcionando. Añade a esto la crisis demográfica más amplia, la pérdida de una gran parte de la fuerza laboral de Rusia para el ejército. Se obtienen plantas de reparación operando con equipo mínimo, al límite y batallando para mantenerse al día, señala O'Donnell. La guerra en Ucrania agrava diariamente el problema laboral. Según Le Monde del 17 de julio, Rusia necesitará encontrar 10 millones de trabajadores adicionales para 2030, a medida que aumentan las bajas y empeora la disminución de la tasa de natalidad. Unos 101 millones de rusos habrán alcanzado la edad de jubilación para 2030, creando más problemas. Estos problemas de personal afectan a toda la industria rusa. La extensa red ferroviaria de Rusia podría sufrir un declive gradual del que Ucrania puede sacar provecho. Moscú no puede bombardear su salida de este problema, añade O'Donnell. Las inundaciones anuales empeoran, destruyendo vías y puentes. El desgaste es implacable, y con cada tormenta, la infraestructura cruje más fuerte, afirma. Los ataques de Ucrania agravan la situación. Además, Rusia no puede acceder al software que antes usaba para mantener sus trenes funcionando. O'Donnell revela que este software fue proporcionado por la empresa alemana Siemens. Alemania retiró el soporte de software como parte de las sanciones contra Rusia. Esto ha forzado a Rusia a improvisar un software temporal para mantener sus trenes operativos, lo que brinda más oportunidades a Ucrania. Al final, el software hecho apresuradamente es casi seguro que sea vulnerable a la guerra electrónica, mientras Ucrania enfoca su atención más intensamente en los trenes rusos. Es probable que veamos más intromisión cibernética que interrumpa el nuevo software de Rusia. Todo esto afecta a la logística de Rusia, que es el punto crucial. La decisión de Putin de apostar por los trenes blindados y las vías férreas de Rusia no sorprende al considerar la larga historia del país con los trenes, pero refleja a un líder cuya estrategia bélica sigue anclada en la época soviética. Los ataques directos de Ucrania contra estos trenes ya están causando problemas para la logística de Rusia. Si se añade guerra electrónica y más sabotaje a la ecuación, Ucrania podría haber hallado un modo de interrumpir las líneas logísticas rusas que permiten a Putin proseguir su invasión. Los problemas de suministro de Putin podrían agravarse pronto. Rusia ha dependido de China para sostenerse ante las duras sanciones occidentales. Quizás no pueda continuar haciéndolo por mucho tiempo más. Estados Unidos advierte a China, corta lazos con Rusia o enfrenta consecuencias. Mira nuestro video y suscríbete al Show Militar para más información sobre los últimos acontecimientos de la guerra en Ucrania. Gracias por mirar, como siempre.